¿Quieres comprar TCs a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a Tibia Colombia Coins, el único reseller activo 24/7 y al que le puedes pagar por Nequi si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuse te atenderá sin ningún compromiso. Tibia Colombia Coins, recomendados por el kiosco del Panda Oficial. Hola, ¿qué tal mis brothers? Bienvenidos a un nuevo video del canal y el cual será el último video de este año 2022, un año bastante bueno para mí como creador de contenido, en donde conseguimos el partner de YouTube gracias a cada uno de ustedes, las personas que veían mis videos de guías de Royal Paladín y de cómo hacer profit, pero también hicimos un poco de diversificación de nuestro contenido y ahora me conocen también como Tiago RPZ, el reportero de la guerra tibiana, y eso es de lo que va este video, que va a ser de las predicciones de las guerras en el año 2023. Y le voy a explicar un poco cómo va a ir esto. Realmente en algunas tengo información, en otras va a ser simplemente intuición de lo que yo creo que va a pasar en este 2023 en los diferentes servidores que hay mandangón puro. Así que pienso no decirles cuándo sea una información o cuándo sea intuición, para agregarle ese aliciente al video, ese picantico al video, para que la gente se ponga a pensar qué va a pasar. De todas maneras, después de este video, el primer video del año va a ser un noticiero mandangoniano de guerra, para que ustedes sepan más o menos unas pisticas de las cosas que pueden estarse formando para este 2023. Así que bueno, no voy a hablar mucho más, vamos con ese video. Ruédalo, DJ. Bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. Bueno muchachos, voy a comenzar bastante fuerte en las predicciones y me la voy a jugar bastante porque esta guerra tiene muchísimo tiempo y puede durar un año más de guerra, pero voy a decir que en este 2023 el servidor de Solidera va a ser dominado por el Team Eternity. Creo que de aquí se van a mover muchísimas fichas y parece que el team de los Top World tiene muy buenos jugadores, pero por lo que he visto en Instagram desde hace bastante tiempo es que realmente los mantiene en pie es el support de Pablo. Así que creo que estas personas se van a cansar y van a irse para Javera, lo cual va a llevar a la segunda predicción, que es que se prende la guerra en el servidor de Javera, porque el Eternity, después de dominar Solidera, va a ir a descobrarse de Pablo en Javera y va a seguir la guerra, pero en un diferente servidor. Así que ahí les dejo mi predicción número 1, pero también la predicción número 2. Predicción número 3. Me voy a ir por un camino bastante fácil. Voy a decir que en el servidor de Miquera se prende nuevamente el mandangón. No sé quién va a llegar a invadir allá, probablemente los mismos de todo el tiempo, pero voy a lanzarme esa fichita. En Miquera se forma el mandangón en el 2023. Cuarta predicción, otra bastante fácil, y es que en el 2023 en Cianera se va a prender. Se va a prender, como lo dijo Cancan, es casi que seguro que en el 2023 van a tener guerra. Le creo a sus palabras y digo que en Cianera se prende el mandangón. Ahora hay que ver quiénes son los que van a estar apoyando a Drox y a Cancan para guerrearle al team de Hells. Así que estaremos pendientes de lo que va a pasar en el 2023 con esta cuarta predicción, que es que se forma el mandangón del bueno en Cianera. La anterior predicción me va a llevar a esta otra, y es que la número 5, voy a hablar de que Hells, como venganza o contraparte para defender su servidor, atacará a Ilucera en este 2023 y se va a formar la guerra entre Ilucera, Cuisera y Cianera. Vamos a ver cuáles van a ser los aliados que tenga el servidor de Cianera, los cuales pueden ser que estén en las siguientes predicciones. Siguiente predicción. En Wintera
Hay una resistencia, pero yo pregunté si había wannabe o no y muchos me dijeron hay wannabe y por eso no he traído nada. Pero mi predicción es que para el 2023 llegan bankers y personas para aliarse a la resistencia en Wintera y se forma la guerra en ese servidor. Así que pendientes con esta predicción, le doy un 80% de que pase. Si no, se va a quedar en un wannabe, pero me la juego la ficha de que se prende como es en Wintera. ¿Has jugado Kakele Online? Es un juego de rol masivo Play to Earn parecido a Tibia que puedes jugar desde tu teléfono o PC y cuya moneda es el Kakele Coin, la cual puedes adquirir por nuestra página kakelecoin.com. Somos reseller oficial. Siguiente predicción, señores. Recuerdan que hay un acuerdo entre la Reaper y la Loyalty de que no se toquen. Mi predicción es que ese acuerdo en el 2023 se va a la verga completamente, señores. Ese acuerdo por alguna de las dos partes se va a dañar y van a meterse en sus respectivos servers a ayudar a quien le esté guerreando en el servidor. Por ejemplo, si están guerreando la Encianera, yo creo que gente de la Reaper va a aprovechar y va a ir para allá. Si están guerreando en Wintera, creo que hay gente de la Loyalty que va a ir allá. Así que esa es mi predicción sobre ese mandangón. Yo sé que muchos están esperando que yo hable de este servidor. Lo verá. ¿Qué va a pasar en este 2023? Para mí, nadie va a ganar la guerra en este 2023. Capaz y tenemos que esperar para el año 2024 y quizás para el 2025. Pero mi predicción en esa guerra es que en la Ghost Layer, que es la Reaper, va a haber un problema interno, ¿ok? Mi predicción es esa. Problema interno grave en la Reaper. Atentos a esta predicción que les voy a lanzar. Ya les dije que en Solidera ganaba el Eternity y se les iba a meter a Javera. Y también les dije que iban a haber ciertos problemas internos en la Reaper y que también iba a haber una guerra importante en Wintera. Mi predicción es: los guachos de Pablo se van a aliar a la Reaper de Pez y Fran para unir fuerzas en contra de sus enemigos. Atentos que puede pasar. Guachos de Pablo aliándose a la Reaper de Pez y de Fran en este 2023. Y la última predicción de este año 2023 es que Thiago RPZ se va a unir a un team para pelear guerra en este 2023. Va a depender de cómo se forman las guerras, de cómo esté de tiempo de mi trabajo RL y de ciertos problemas por allí si siguen suscitándose. Así que es probable que mande mi contenido de guerra a la mierda, todo por divertirme en el juego. Thiago RPZ, probablemente predicción 2023, entre una guerra en este año que viene. Bueno, mis brothers, esas fueron mis predicciones de guerra para el año 2023. Pues no soy astrólogo, no leo las estrellas como otras personas por allí, pero creo que tengo un olfato bastante importante y sé muy bien atar los cabos. Así que al final del año 2023, si todavía estamos vivos y estamos realizando contenido, vamos a ver cuántas acerté y cuántas no, para ver si se me da bastante y probablemente hagamos esto una tradición del canal. Así que bueno, me queda decirles, mis brothers, que tengan un feliz año nuevo. La verdad, gracias infinitas por acompañarme en este humilde canal. Realmente somos pocos, estamos creciendo, pero sé que estamos haciendo un contenido bastante nuevo, rupturista y de buena calidad, y quiero mejorarlo cada vez más. Así que bueno, mis brothers, gracias por su apoyo. Nos vemos en el 2023. Bye, bye, bye.